En 2013, el presidente Xi Jinping anunció el lanzamiento de su política emblemática, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que es el mayor programa de infraestructura transnacional jamás llevado a cabo por un solo país. Su objetivo es construir una infraestructura global y aumentar la influencia de China en todo el mundo. La mayoría de los países que se inscribieron de forma oficial son países subdesarrollados, muchos de ellos con las calificaciones crediticias más débiles del mundo. Desde 2013, la implicación económica de China sobre este proyecto asciende a 932.000 millones de dólares, los cuales se desglosan en 561.000 millones de dólares en contratos de construcción y 371.000 millones en inversiones. China ha construido infraestructuras importantes en todo el mundo, como por ejemplo centrales eléctricas, aeropuertos, ferrocarriles y hospitales, y también estadios deportivos o rascacielos, elementos que quizás no son tan relevantes para las naciones menos desarrolladas. La iniciativa de la Franja y la Ruta es altamente ambiciosa. Afecta a alrededor del 65% de la población mundial, cubriendo un tercio del PIB mundial y aproximadamente una cuarta parte de todos los bienes y servicios que se mueven por todo el mundo. Sin embargo, hoy en día muchos de los préstamos que financian estos enormes proyectos de infraestructura están colapsando y lo están haciendo en cantidades enormes de dinero. El valor total de los préstamos de las instituciones chinas que tuvieron que renegociarse entre 2020 y 2021 ascendió a los 52.000 millones de dólares, más del triple de los 2 años anteriores. Este es un fenómeno que tenía que ocurrir, principalmente a causa de la repentina desaceleración de la economía mundial provocada por la pandemia. Además, el empeoramiento de la situación en muchos mercados emergentes, como por ejemplo hemos visto recientemente en Sri Lanka, significa que China no solo está lidiando con su problema de crédito interno, sino que también tiene que enfrentar grandes retos en relación a su primera crisis de deuda internacional. El nombre del proyecto de la Franja y la Ruta es probablemente un poco confuso, ya que el término franja representa una carretera o una base terrestre, mientras que la palabra ruta hace referencia a la ruta marina. La idea general es construir una infraestructura de comercio internacional tanto para el beneficio de China como para el de sus socios comerciales, y se podría considerar como una especie de Plan Marshall norteamericano, pero en versión china. Recordemos que el Plan Marshall fue un programa estadounidense para proporcionar ayuda para la reconstrucción de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era eliminar las barreras comerciales entre las naciones europeas y fomentar el comercio entre esos países y Estados Unidos. Era un proyecto económico, pero también político, ya que uno de los objetivos declarados era detener la expansión del comunismo en Europa y contener a la Unión Soviética y sus aliados orientales. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era una potencia manufacturera con una capacidad industrial líder en el mundo. La saturación del mercado interno una vez finalizada la guerra y la incapacidad de las naciones para exportar su exceso de bienes hizo que el crecimiento económico comenzara a decaer. Los términos del Plan Marshall establecían que los países europeos que recibieran ayuda tendrían que aceptar la inversión estadounidense e importar bienes de Estados Unidos. Financiar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial no fue un acto de solidaridad, sino que se hizo pensando en los grandes beneficios que tal acción tendría para los Estados Unidos, ya que proporcionó una gran cantidad de exportaciones para el país. China se encontró en una situación similar al final de la crisis financiera mundial, donde la recesión global hizo que el gran crecimiento impulsado por las exportaciones se resintiera drásticamente. La iniciativa de la Franja y la Ruta fue una forma de enviar productos chinos y trabajadores chinos a todo el mundo, para construir una infraestructura comercial que conectara a China tanto en los mercados desarrollados de Europa como a los países subdesarrollados de Asia, África y Latinoamérica ricos en recursos naturales. Para que te puedas hacer una mejor idea de la enorme escala de este proyecto, debemos tener en cuenta que el Plan Marshall, que fue fundamentalmente una regeneración de Europa después del conflicto bélico, fue una 12ª parte del tamaño de lo que China pretende conseguir con la iniciativa de la Franja y la Ruta.
Otro objetivo que se planteó sobre esta iniciativa fue reestructurar la economía china para evitar lo que se conoce como la trampa del ingreso medio, que es una teoría del desarrollo económico en la que los países de rápido crecimiento tienden a perder su ventaja competitiva en la exportación de productos debido al aumento de los salarios. Esto sucede antes de que puedan cambiar su economía para producir bienes y servicios de mayor valor, y es el punto en el que muchas economías en crecimiento se tambalean. Se puede considerar que la iniciativa de la Franja y la Ruta se está utilizando parcialmente para extender el periodo de tiempo en el que China puede exportar productos manufacturados, dándoles más tiempo para convertirse en una especie de economía más moderna basada en el consumo. Por supuesto, hay muchas críticas internacionales a la iniciativa de la Franja y la Ruta, algunas naturalmente provenientes de países competidores, pero otras también provienen de países subdesarrollados que han recibido préstamos de China. Muchos de los proyectos en estos países en desarrollo en todo el mundo han estado sumidos en la corrupción, algo que por desgracia es casi imposible de evitar en los mercados emergentes. Otras críticas han sido que los proyectos son costosos y están construidos por mano de obra china que se envía específicamente para el proyecto. A menudo incluso se envían alimentos para alimentar a los trabajadores chinos. Esta falta de interacción con la economía local significa que no hay un impulso en el empleo en el país en cuestión y no hay transferencia de habilidades a la mano de obra local. Los gobiernos críticos también argumentan que los préstamos generados por la iniciativa de la Franja y la Ruta a veces se otorgan a altas tasas de interés, con el problema añadido de que los retornos que dan dichos proyectos son demasiado bajos para compensar el dinero que esas economías tienen que devolver. Ha habido acusaciones de esclavitud moderna en este gran proyecto de China, donde muchos de los trabajadores chinos enviados al extranjero para trabajar enfrentan malos tratos, malas condiciones de vida y de trabajo, confiscación de sus pasaportes y a veces incluso son privados de su salario. Algunos señalan estos proyectos como ejemplo de neocolonialismo, donde en este caso se utiliza la deuda como arma para que China pueda extenderse estratégicamente a los países más pobres, los cuales quedan sujetos a las órdenes de Beijing. Por poner un ejemplo, algunas de las cláusulas que exige China en los contratos de los préstamos obligan a los prestatarios a hablar bien del liderazgo político chino. Los críticos también señalan proyectos exageradamente caros en lugares como Sri Lanka y Malasia, los cuales son insostenibles, primera por el coste, segunda por la baja rentabilidad que ofrecen, y tercera por la cantidad de deuda que tienen que enfrentar dichos países, situación que lo único que consigue es hundir todavía más a las economías que ya se encontraban en posiciones extremadamente débiles. Sin embargo, también es verdad que otros cuestionan todos estos argumentos, señalando que muchos países en desarrollo como Sri Lanka ya estaban endeudados con los países occidentales mucho antes de que China hiciese acto de presencia. Más concretamente, en relación a Sri Lanka, dicen que solo el 10% de su deuda externa se debe a China. Muchos países subdesarrollados argumentan que tienen enormes problemas de infraestructura y que necesitan elementos como centrales eléctricas, suministros de agua o infraestructura de transporte, cosas imprescindibles sobre las que nadie más quería prestarles ayuda. China también ha sido acusada de utilizar estratégicamente el financiamiento extranjero para obtener activos de los países subdesarrollados a los que teóricamente está ayudando. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hasta el momento, en situaciones de incumplimiento en los créditos, se han producido muy pocas incautaciones de activos, y en el pasado China ha cancelado préstamos a países como Cuba, Zimbabue y Etiopía. Por otro lado, según se ha informado, Tayikistán firmó la cesión de tierras y derechos minerales a China para saldar parte de su antigua deuda. Además, una empresa china se ha hecho cargo de las operaciones de un puerto en Sri Lanka, en un contrato de arrendamiento de 99 años, después de que el país entrara en quiebra y dejara de pagar. El problema de la deuda es algo que también preocupa mucho a algunos políticos chinos. Los críticos nacionales creen que algunos de estos grandes proyectos que se llevan a cabo en países con un alto riesgo y con grandes problemas internos podrían terminar arrastrando a China en los próximos años. Sri Lanka es uno de los países subdesarrollados que esperaba beneficiarse de las ayudas y la financiación de China,
pero a día de hoy existen una gran cantidad de proyectos fallidos que difícilmente van a generar rentabilidad. La enorme cantidad de préstamos e inversiones en Sri Lanka no produjo ningún retorno económico al país. De hecho, como ya hemos comentado en el canal, la nación incumplió sus pagos en mayo de este mismo año y se consolidó como el primer país de Asia-Pacífico en no poder devolver su deuda en más de 20 años. Lo peor es que el caso de Sri Lanka puede haber sido solamente el principio, porque es probable que veamos casos similares en el futuro. De hecho, en un estudio reciente sobre la salud financiera de la iniciativa de la Franja y la Ruta, llevado a cabo por el Financial Times, se vio la montaña de préstamos de altísimo riesgo que tiene China en todo el mundo. Sin embargo, en los casos en los que la deuda demuestre ser de verdad insostenible, China se encuentra en la posición de emitir nuevos préstamos o enfrentar las consecuencias que siguen a un incumplimiento. Cuando el gigante asiático comenzó a financiar estos grandes proyectos de infraestructura hace aproximadamente 10 años, se encontraba compitiendo con prestamistas internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial. Ahora que comenzó a dar préstamos para evitar incumplimientos, está empezando a replicar el papel del Fondo Monetario Internacional, el cual proporciona préstamos de emergencia para ayudar a los países a superar las crisis económicas. No está claro si este es un rol que China quiere, pero por lo menos se han encontrado con esta situación, ya que muchos de los países a los que les han prestado dinero en el pasado están quebrando o cerca del incumplimiento. Los préstamos en relación a la iniciativa de la Franja y la Ruta ayudaron a convertir a China en el prestamista más grande del mundo. De hecho, China es el máximo prestamista de los 74 países clasificados por el Banco Mundial como de regiones con bajos ingresos. Entre el 2000 y el 2014, la inversión de China en África pasó del 2% al 55%, y sus préstamos han estado creciendo desde entonces. Es importante tener en cuenta que el gasto en infraestructura solamente puede justificarse cuando el incremento de la productividad de los trabajadores es mayor que el costo de la propia infraestructura que se está construyendo. El retorno de estos proyectos en términos de crecimiento económico tiene que ser mayor que el costo del proyecto en cuestión. De lo contrario, simplemente no tiene sentido. Si no ocurre esto, el gasto termina frenando el crecimiento económico. Una gran parte del gasto en infraestructura que ha llevado a cabo China en los últimos 20 años, tanto a nivel nacional como internacional, ha sido mala inversión. Y no descubrimos nada si afirmamos que esta política de gasto e inversión llevada a cabo por el gobierno chino se ha hecho para alcanzar los objetivos de crecimiento del PIB del país. La deuda china ha estado creciendo rápidamente desde la década de 1990 y hasta mediados de la década de los 2000. Esta deuda financió principalmente la inversión que necesitaba hace 30 años el enorme déficit de infraestructura en China, algo que ha dado sus frutos. Sin embargo, a mediados de la década de los 2000, la deuda china comenzó a incrementar más rápido que el PIB del país, lo que significa que el costo adicional de la deuda fue mayor que el rendimiento recibido por las nuevas inversiones, lo que es un sinónimo de mala inversión. Los préstamos de difícil cumplimiento han sido un problema creciente para China, particularmente durante los últimos 2 años. Existe un problema enorme con los grandes promotores inmobiliarios como por ejemplo Evergrande, los cuales no pueden pagar sus deudas. Hemos visto corralitos bancarios e incluso la quiebra de algunas entidades financieras en la provincia de Hainan, lo cual generó protestas violentas. El número de propietarios chinos que se unen a un boicot nacional en el pago de las hipotecas sobre las casas sin terminar es cada vez mayor, y la suma de todos estos eventos fundamentales comienzan a generar una gran preocupación en los bancos chinos por el riesgo de incumplimiento. Las cifras de desempleo juvenil en China mostraron en junio que 1 de cada 5 personas comprendidas entre los 16 y los 24 años estaba sin trabajo. Este es un gran problema para un país como China, porque estamos hablando de la franja de población más educada y capaz, por lo que deberían ser los trabajadores más productivos del país. Por todo esto, China tiene una combinación de problemas relacionados con la deuda interna y una crisis de deuda en el extranjero que también tiene que enfrentar.
Zambia obtuvo más de un tercio de su deuda externa del gigante asiático, y el país fue presentado como una de las estrellas del continente africano en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Un tiempo después de que China expusiera esta situación públicamente, Zambia entró en quiebra política y económica. Pakistán es el país de la iniciativa que más financiación ha recibido, con un total de 62.000 millones de dólares. Sus reservas de divisas se encuentran en un punto crítico, y al igual que en Sri Lanka hay muchas dudas en relación a la rentabilidad que pueden dar las numerosas infraestructuras que se han estado desarrollando en los últimos años. Hace tan solo unos días conocimos que algunos bancos estatales chinos tuvieron que prestar 2.300 millones de dólares a Pakistán para evitar un primer incumplimiento sobre los préstamos extranjeros. Rusia es otro beneficiario clave del gasto de China, pero desde la invasión de Ucrania las nuevas inversiones en Rusia han caído a cero. Desde el año 2000 los préstamos chinos acumulados sobre Rusia han superado los 125.000 millones de dólares y han financiado principalmente a empresas estatales rusas del sector energético. Se estima que los compromisos totales de préstamos de China a Ucrania ascienden a alrededor de 7.000 millones de dólares y principalmente han ido destinados a proyectos relacionados con la agricultura y la infraestructura. Los bancos chinos han otorgado alrededor de 8.000 millones de dólares en préstamos a Bielorrusia, también desde el año 2000. Si tenemos en cuenta todo esto, cuando se combinan los tres países, la deuda representa casi una quinta parte de los préstamos extranjeros de China en los últimos 20 años. Teniendo esto en cuenta, desde la perspectiva china, la invasión de Rusia sobre Ucrania significa un aumento en el riesgo de la deuda extranjera, ya que la situación geopolítica de dichas regiones ha elevado drásticamente el riesgo de incumplimiento. Se calcula que alrededor del 60% de los países subdesarrollados del mundo se encuentran sobreendeudados o en situaciones próximas al incumplimiento de pagos. Como resultado, los bancos estatales de China han quedado expuestos a toneladas de deuda que podría ser que no sea devuelta. A pesar de esta situación, una parte de esta deuda está garantizada, sobre todo la de los países que exportan materias primas, porque en el caso de incumplimiento los créditos podrían ser devueltos con los ingresos de las exportaciones de dichas materias primas. Un ejemplo de esto lo es Rusia. Una gran cantidad de préstamos chinos a Rusia se realizaron en forma de pagos anticipados por entregas de petróleo a través del oleoducto entre Rusia y China. Las mayores implicaciones globales en la deuda interna y externa de China podrían venir en forma de contagio financiero. Si hay un acreedor muy grande como China, cuya cartera se está viendo deteriorada porque han habido incumplimientos en los pagos de aquellos países a los que les prestó dinero, podríamos entrar en un escenario de frenazo repentino que tenga una afectación global. El auge de los préstamos extranjeros de China probablemente ya haya terminado, ya que el país primero debe focalizarse en sus problemas internos. En varios países de Asia, África y América Latina, la iniciativa de la Franja y la Ruta corre el riesgo de expandirse en forma de crisis de deuda. La guerra no ha favorecido la situación de China, y a medida que los principales bancos centrales del mundo intentan controlar la inflación, endureciendo sus políticas monetarias, se puede esperar una desaparición del crédito que tenga graves consecuencias en el mundo desarrollado. Las transferencias netas de los prestamistas chinos a los países desarrollados se volvieron negativas en 2019, después de alcanzar un máximo en 2016. Los bancos chinos han pasado de ser una fuente de capital para el crecimiento de los mercados emergentes a ser cobradores de deuda internacional. Una desaparición global del crédito podría causar un riesgo de contagio a escala mundial y también un riesgo enorme para los países pobres dependientes de China, en especial en un momento en el que China ya no podría estar dispuesta a prestar. Muy pocos son los analistas que apuestan por la vuelta a los mejores días de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y muchos otros afirman que cualquier acuerdo futuro que ocurra se centrará en inversiones que brinden acceso a elementos clave, como por ejemplo petróleo, gas, níquel o cobalto. China podría estar enfrentando una gran crisis de deuda internacional que seguramente veremos acentuada en los próximos meses, a medida que todos estos países subdesarrollados a los que les ha prestado grandes cantidades de dinero vayan mostrando cada vez más síntomas de debilidad. Por su parte, los países del G7 han implementado su réplica a la iniciativa de la Franja y la Ruta, al crear el programa de infraestructura global, el cual pretende financiar proyectos en todo el mundo, principalmente
en aquellos países con ingresos medios y bajos. La guerra no declarada entre Estados Unidos, China y sus correspondientes aliados cada día toma un poco más de fuerza, y muy probablemente continuaremos viendo incrementadas las tensiones políticas y económicas en ambas regiones, algo que evidentemente seguiremos comentando. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarme tu like y de ver también este otro vídeo que te dejo justo aquí arriba en la etiqueta, porque estoy convencido de que también te va a gustar. Muy bien, pues muchas gracias por ver Lecturas Millonarias un día más y nos vemos en el próximo vídeo.